Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren cambiar su algoritmo de lo que es Instagram, ¿no? Este video ya lo había subido anteriormente con un método no oficial, o bueno, sí oficial, pero en parte. El método consistía en irnos aquí en la lupita y ver las sugerencias que nos mostraba aquí, ¿no? El método pues consistía en presionar la foto que no queríamos o algo relacionado al tema que no queríamos ver, le dábamos aquí. Le damos en los tres puntitos y darle en la opción de no me interesa, ¿no? Pero actualmente hay una opción o un panel de funciones que va relacionado a todo esto, ¿no? En cuanto a este tutorial vamos a necesitar forzosamente de la aplicación original de Instagram. Intenté probar este método con la versión light de Instagram, pero no me funcionó, así que pues para esto vamos a ocupar esta aplicación, la original, la pesada, la buena de Instagram. Estando dentro de la aplicación nos vamos a ir hacia nuestro perfil. Déjenme le doy aquí otra vez, aquí está. Y dentro de nuestro perfil nos van a aparecer muchas opciones. Nos vamos a ir en la parte superior derecha a los tres puntitos que tenemos aquí y nos van a desplegar muchísimas opciones. Aquí vamos a buscar la que nos diga contenido sugerido, que es esta que tenemos aquí. Donde está contenido sugerido, aquí está, mira, contenido sugerido. Le damos un clic y vienen bastantes opciones mismas que son para todo este tipo del video, ¿no? Vemos que nos aparece la opción de me interesa, no me interesa, palabras y frases específicas y contenido delicado o contenido político. También podemos pausar las sugerencias en nuestro feed durante 30 días. Vamos a ir primero con el de me interesa. Aquí pues probablemente si te interesa algún tema más en específico, por ejemplo yo que me dedico a hacer dibujos o cosas así, podría ir aquí en mi para ti o en mis recomendaciones y por ejemplo, no, pues veo este dibujo, no, y le pongo aquí darle aquí y me interesa, o es algo que quiero que me aparezca con más frecuencia, así que pues aquí en me interesa serían las cosas que te interesan directamente, los temas que quieres que te aparezcan más en tu feed. Ahora vamos a ir con la parte de no me interesa. Aquí no me interesa, aquí te van a aparecer todas las publicaciones que le has dado no me interesa, para que si en algún caso le diste esta opción a alguna publicación que realmente no se lo querías dar, pues aquí la puedes eliminar y de esta manera pues te seguirán apareciendo publicaciones de ese tema en específico. Eso es en cuestión a esto, ¿no? Y en la parte tercera tenemos palabras o frases en específico. Aquí lo que nos menciona es que si queremos, por ejemplo, aquí poner por ejemplo un hashtag que sea gear, supongamos, ¿no? Le damos gear, le damos aquí en listo y todas las publicaciones en donde tenga la palabra escrito gear o el hashtag gear de chica, pues no me las va a mostrar porque yo lo tengo aquí configurado que todas las publicaciones que agregue básicamente no me las va a mostrar. Aquí puedes poner, no sé, contenido de dibujo, contenido de edición de video, contenido político, contenido de tutoriales, etcétera. Los puedes ir agregando uno por uno. Le das en listo y todas las publicaciones que tengan ese hashtag, esa palabra en su título, en sus frases, no te las va a mostrar. Ese es otro filtro dentro de esto, ¿no? También tenemos lo siguiente, contenido delicado. Déjame ver si enfoca la cámara. Aquí está. En contenido delicado pues nos referimos más a contenido un poquito del índole de las chicas, de lo que muestran sus escotes, cosas así, ¿no? Aquí hay tres opciones bastante importantes. Una, si le damos a donde dice más, déjenme ver si enfoca ahí en más, nos va a mostrar más contenido. O sea, si ya te aparece contenido, te va a mostrar aún más contenido delicado. Contenido como, me parece que aquí también entrarían cosas como accidentes, algo gore, algo acá más atrevido, ¿no? Ahora, si tú lo tienes en estándar, pues te va a seguir apareciendo como normalmente te aparece. Pero si le das en más, te va a aparecer más. Ahora, si ya no quieres que te aparezca, o si quieres que te aparezca lo más mínimo posible, le vamos a dar en donde dice menos. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? En la parte de abajo nos dice que ver menos contenido delicado. Aquí nos dice que podrás ver menos contenido delicado. Esto afectará al contenido de cuentas que no sigues en la función del para ti. Seguirás viendo todo el contenido de tus amigos, familiares y dentro de otras aplicaciones, etcétera. Y pues aquí viene básicamente todo. Le vamos a sacar donde dice confirmar y vemos que ya lo tenemos en menos. Y listo, si nos aparecía contenido un poquito sensual, un poquito acá provocativo, ya no nos va a aparecer con tanta frecuencia con esto, ¿ok? Le damos nada más a donde dice listo y ya, regresamos y vamos con la cuarta opción, que es contenido político. Aquí pues como su nombre lo indica,
Si no te interesa el contenido político, lo que son las elecciones, los votos, los partidos políticos, etcétera, le vamos a dar donde dice limitar contenido político de personas que no sigues. Ahora si te interesa, si estás metido dentro de todo esto, le das donde dice no limitar contenido político. Ya, básicamente es todo esto. Usualmente yo no había configurado todo esto, pero viene así por defecto, limitar contenido político de personas que no sigues. Así que si te interesa, puedes cambiar todo esto. Y vamos a ir con la última opción que dice pausar publicaciones sugeridas en el feed. ¿A qué se referencia con todo esto? Esto no es en el para ti, sino más bien es en tu for you, bueno, en tu sección de explorar. Por ejemplo, esto es lo que me aparece a mí, ¿no? Supongamos que yo tengo todo esto, me aparecen todas estas publicaciones de personas que incluso no sigo. Estas son las que se irían pausando. Por ejemplo, entro a esta cuenta y no la estoy siguiendo, pero me aparece su contenido. Seguimos bajando y me aparece este perrito. Entramos a su cuenta y vemos que yo no lo estoy siguiendo, pero me aparece. Si habilitamos esa opción, nos va a ocultar las publicaciones dentro de aquí, dentro del feed más bien. Y bueno, básicamente esas serían las opciones. La última opción que te traigo es seguir haciendo lo que es el no me interesa. Supongamos que aquí me aparece una chica, ¿no? Supongamos, le dejamos apretado, le damos en los 3 puntitos y no me interesa. De esta manera se irá reduciendo las apariciones de este tipo de contenido o de este tipo de temas en tu para ti. Pero me aparecen puros perritos, mira, aquí están. Ahora supongamos que este no me interesa. Le doy aquí, 3 puntitos, no me interesa y listo. Aunque con las otras opciones ya se fortalece un poquito más todo este proceso. Y bueno, creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te gustó, te sirvió, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.